¿Cómo están mis amigos? ¿Cómo están mis hermanos? Bienvenidos. Bienvenidos a una nueva edición de su programa Hablemos de Fe. Siempre es un privilegio, siempre es un honor, una bendición poder estar frente a esta cámara y compartir la palabra del Señor, especialmente ahora cuando hablamos de identidad, de una identidad individual, personal, en nuestra relación con el Señor. Tenemos una identidad corporativa, ahora tenemos una identidad personal única que el Señor nos dio. Así como nuestras huellas digitales son únicas, el Señor también nos ha impartido una identidad única. Nadie más tiene esta identidad. Y esto es lo que nos permite desarrollarnos en la vida cristiana para la gloria del Señor. Ahí en su pantalla, en su televisor, hay un número de teléfono donde usted puede acceder y llamarnos, o si es muy tarde, guardar el número y llamarnos durante el día. En las horas de oficina, con toda seguridad, le podemos atender. A veces hay hermanos que pueden atender también en la noche de 7:30 a 8 o de 8:30 a 9, pero nunca es seguro ello. También hay una página, ahí está la página www.bendecidosparaBendecir.com. Usted puede acceder y de esa manera puede conocer un poco más acerca de nuestro ministerio. Recuerde que si no tiene un lugar donde congregarse, Alameda 341, ahí hay un lugar para usted. Hay un espacio y venga a conocernos, quizás puede ser el lugar que usted andaba buscando. Eso solamente usted lo va a saber. Mis amados, quiero recordarles que el primer sábado de diciembre, pocos días más, sábado 6, no, es 7, ¿7? Sábado 7. Sábado 7 de diciembre a las 18:30 horas en Alameda 341 celebraremos nuestro primer servicio en inglés. Todo será completamente en inglés. Así que toda la gente que quiere desarrollar sus capacidades necesita por lo menos una vez a la semana escuchar todo en inglés y cantar en inglés, leer la Biblia, etcétera, etcétera. Empaparse en un ambiente donde todos van a estar hablando en inglés. Esa es la idea, ¿no? Y es gratis. Si usted hace eso en un instituto de lenguas, le van a cobrar muy caro. Pues yo estudié ahí. En cambio acá es gratuito. Amén. Así que ya sabe, está invitado a ese día. También quiero invitar a todos los que quieran orar con nosotros. Vamos a tener 15 días de oración en el templo todos los días para orar por las próximas elecciones, pidiendo que Dios haga su voluntad en este país. Que venga su reino, se haga su voluntad y Él nos dé a quien Él ha escogido para que sea presidente de Chile. Vamos a interceder. Todos los hermanos que sientan que es importante interceder por el futuro del país, vengan con nosotros. Vamos a orar que Dios, Él ponga a quien Él quiere. Amén. Eso es una invitación todos los días, por 15 días hasta el día de la elección. Dios les bendiga, no se mueva, ya vuelvo. Santiago es una ciudad de casi 6 millones de habitantes, rodeada por la imponente cordillera de los Andes. Una ciudad que crece y se desarrolla rápidamente. Una ciudad con profundas necesidades espirituales. Y desde el mismo centro de la capital de Chile, donde nace el ministerio Bendecidos para Bendecir, aquí, en Alameda Libertador Bernardo O'Higgins 341, tenemos mucho agrado en presentar su programa Hablemos de Fe. Hablemos de Fe tiene como propósito ayudarle a crecer en la fe, mediante el conocimiento de las verdades de la palabra de Dios. Recuerde que la Biblia dice en Romanos 10:17, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y ahora, dejo con ustedes al pastor Josué Muñoz. Muy bien, aquí estamos, ya se dan cuenta, estamos acercándonos al tiempo de verano, está haciendo calor, así que la corbata fuera, la chaqueta fuera, porque en realidad estamos con bastante calor veraniego y todavía nos llega el verano. Quiero agradecerles, antes de entrar en el tema, porque no lo dije en la primera parte, agradecer sus llamadas, agradecer sus visitas. Me siento muy honrado, muy bendecido de verdad. Hace unos días vino una familia completa de Chillán. Bendigo a esa familia preciosa de Chillán para estar con nosotros, para orar. Vinieron a visitarnos
Y hay hermanos que vienen de diferentes ciudades, de Curicó han venido, de Antofagasta, Calama, La Serena. Cuando vienen a Santiago nos pasan a visitar. Me siento muy, muy sumamente honrado, bendecido de ser un canal de bendición para usted. Saludos a cada uno de los que están atentos a la señal y les bendigo en el nombre del Señor. Créanme que me anima mucho porque cansa todo esto. Esto es un cansancio físico. Y me renueva eso, cuando suceden estas cosas me renuevan, me animan y me cargan las pilas, eso es. Hoy quiero continuar con el tema acerca de esta identidad individual. Dice la Biblia en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 12 dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Y aquí viene la frase clave. Y quiero que usted lo busque en su Biblia. Si usted tiene una Biblia, dice, en 1 Corintios capítulo 12, verso 7 dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. A cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. A cada uno en particular. Dios ha dado dones, capacidades, ministerios para que se desarrolle esa identidad propia, para que se desarrolle la identidad sobrenatural. Yo no tengo reparos en decirle a la gente, cuando me ve que yo soy medio loco, bueno para los chistes y todo, le digo, mira, hay un don en mí, y es un don sobrenatural, y ese don me permite saber cuando me están mintiendo. Ahí en la oficina, hace un par de años atrás, por ejemplo, un muchacho se robó un micrófono de la iglesia. Vino de visita, estuvo ahí en el sonido, se robó un micrófono. Entonces de repente se desapareció el micrófono y todos ¿y cómo se habrá perdido este micrófono? Y estamos hablando con el encargado del sonido y me dice, pastor, se perdió el micrófono. Entonces yo le digo, oiga, ¿cómo se puede perder un micrófono? ¿Quién metió las manos para robarse ese micrófono? Y el Espíritu de Dios me dice, tal y cual persona se robó el micrófono, el nombre y apellido. Y yo le digo, hermano, este muchacho, con este nombre se lo robó. Ah, pastor, como si apenas vino un par de veces. Bueno, lo ubicamos y yo le dije, oye muchacho, Dios me dijo que tú te robaste el micrófono, ven a devolverlo inmediatamente o si no te voy a meter preso, te voy a denunciar. Y así había sido, vino llorando, temblaba el muchacho, estaba pálido. Y yo le dije, Dios me reveló que tú te habías robado el micrófono y por eso te llamé. Entonces, ese fue un detalle, ¿no? Pero eso es lo individuo, eso es lo personal. Y resulta, yo lo doy como un ejemplo, un caso muy único. Yo no recuerdo haber tenido un caso tan especial como eso. Fue un momento, no crea que eso me pasa todos los días, con todas las cosas, no. Fue un caso muy particular que viví. Pero dentro de la individualidad en Cristo son dones sobrenaturales. Es como actúa el Espíritu de Dios. Y dice aquí, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otra interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también en Cristo. Mira, nosotros como cristianos estamos injertados, somos parte del cuerpo de Cristo, una iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y está compuesto con muchos miembros, con muchas células y todo lo que funciona en el cuerpo, millones de células y todo lo demás. Entonces, en este cuerpo en sí tiene una individualidad y aunque está repartido con millones y millones de células y partes, este cuerpo cada parte tiene una individualidad, tiene una función en particular. Tiene una función en particular mi mano, tiene una función en particular cada uno de los miembros de mi cuerpo. En Cristo es algo parecido.
Él es la cabeza de este cuerpo y Él repartió individualmente, le entregó a cada hijo suyo, a cada miembro de la iglesia, capacidades, le entregó dones, le dio una capacidad, una competencia en particular, una identidad propia. Y esa identidad propia es la que tú tienes que descubrir. No puedes estar dependiendo siempre que venga un profeta y te diga las cosas que Dios dice de ti, que va a hacer contigo. No puedes pasarte la vida llamando que oren por ti, siendo un creyente. No puedes pasarte todo el tiempo yendo solamente para que Dios te bendiga, para que Dios te ayude, para que Dios te bendiga, para que Dios te ayude, ir a conferencias para recibir una bendición, etcétera, etcétera. Tú estás capacitado por el Espíritu de Dios para actuar sobrenaturalmente, para que se mueva lo sobrenatural en ti. Hay una capacidad que ya está inserta, está puesta dentro de ti, de manera que puedas servir a Dios viviendo una vida natural con los dones sobrenaturales. Dice aquí, a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y eso es una identidad propia. Si cada persona de la iglesia, si cada hijo de Dios logra descubrir esta capacitación, esta capacidad personal, esta identidad propia, actuaría naturalmente en esta tierra, pero permitiría que se muevan alrededor o en él los dones sobrenaturales. Estaríamos bendiciendo a este, bendiciendo a lo otro, obedeceríamos las cosas que Dios nos manda y viviríamos en este mundo impactando. Mira, a todos los creyentes y a todo el mundo cristiano que me está viendo en este momento, ¿sabías tú que de acuerdo a la Escritura, Cristo, ¿no es cierto?, murió a los 33 años aproximadamente, y después vinieron los apóstoles y apareció el apóstol Pablo, y en los próximos 30 años después de él, en 30 años después que Cristo partió, los creyentes estaban tan llenos de los dones y usaba cada uno sus capacidades sobrenaturales de tal manera, de tal modo que el cristianismo conquistó todo el mundo de ese entonces. El apóstol Pablo dice, todo lo he llenado del Evangelio. Y es más, decía, yo no predico donde otros ya predicaron. O sea, el Evangelio creció, la buena noticia se desparramó, voy a decir. Se dio a conocer por todo el mundo conocido desde entonces. No solamente cubrió el imperio romano, que era el que predominaba en aquel entonces, sino que se trascendió el imperio romano, pasó allá más allá de Egipto, en África. En África llegó el cristianismo en 30 años, porque el apóstol Pablo lo dice. En 30 años llegó a España. Había pasado el imperio romano. Europa fue conquistada sin los medios de televisión, sin radio, sin aviones, sin buses, sin autos, en barcos, caminando. Conquistaron el imperio. ¿Y por qué? Porque cada uno en su individualidad sabía quién era. Si se moría alguien en la casa, yo estoy seguro, no tengo antecedentes tan tangibles, oraban. Señor, resucita a mi mamá, todavía está joven. Ahí está el caso del apóstol Pablo cuando estaba predicando en un salón y un joven cayó de un tercer piso al suelo, quedó muerto y él oró y el joven resucitó. Y así suma y sigue. Cuando fue mordido por una serpiente y todos esperaban que el apóstol Pablo muriera, sacudió a la serpiente y el veneno no le causó efecto, de tal manera que la isla, dice la Biblia, la isla completa vino a los pies de Cristo. La isla de Malta, que ahora es una nación entera, cristiana por supuesto. Oiga, mi amado, en 30 años el cristianismo inundó el mundo habitado de ese entonces. 30 años. Hoy en 30 años una iglesia que eran 50 siguen los mismos 50 después de 30 años. ¿Por qué? Porque cada creyente no ha descubierto sus capacidades. La capacitación del Espíritu Santo no ha podido desarrollarse en él porque no se congrega, porque no lee la Biblia y porque no ora. Cuando tú ores, leas la Biblia, te congregues. Cuando tú leas la Biblia, ores y te congregues. Cuando tú leas la Biblia, la palabra, te congregues, adores al Señor, le entregues culto. Tu mente se va a desarrollar, vas a descubrir la identidad y vas a ser capaz de ministrar a otras personas. Hace unos días, esto lo voy a contar en detalles, hace apenas unos días, Dios me llevó a la casa de uno de los candidatos a la presidencia, a su casa, a entregarle una palabra de Dios.
Dios me había dicho hacía 5 meses que yo iba a estar en la casa de uno de los candidatos o candidatas, no voy a decir si era hombre o mujer, para que no se confundan. Y estuve ahí entregándole una palabra de Dios. Pero Dios me dijo que iba a suceder eso 5 meses antes. La congregación entera le dije, hermanos, Dios me dijo que yo iba a estar sentado ahí alrededor de la mesa de una de las personas que iba a ser candidato a la presidencia y que yo le iba a entregar una orden de Dios. Esto pasó hace unos días atrás. No voy a entrar en detalle, los detalles los voy a contar más adelante. Pero los que tienen YouTube ya saben qué pasó. Ahí está circulando esa noticia. Pero yo no lo busqué. Eso es un acto yo le dije, esto es un acto de la soberanía de Dios. Yo no tenía cómo llegar a esa casa. No tenía medios, ni sabía quién era, ni sabía nada. Pero Dios me condujo ahí. Entonces, esto mismo lo quiere hacer contigo. Si yo no soy superhombre, yo soy un hijo de Dios igual que tú. Si Dios me dio un título, pastor y profeta, pero resulta que eso me lo dio Dios. No es atributo propio, no es que yo me gané el título, ni que hice méritos por el título. Simplemente es un llamado, es una elección, tal como dice aquí. Dios me dotó, me capacitó, pero a cada uno repartió el Señor. Me repartió a mí, te repartió a ti, le repartió a todos los que creen. Pero tú tienes eso, esa es tu identidad propia, esa es tu capacitación propia, eso es lo que está dentro de tu ADN espiritual. Dones del Espíritu, dice palabra de sabiduría, palabra de ciencia, por el mismo Espíritu, dones de sanidades. Si cada uno desarrollara sus dones de sanidades, no habría ningún enfermo, como lo proclamo y lo declaro en la iglesia, no habrá ningún enfermo en la congregación, porque si cada hermano desarrolla ese don particular, esa identidad particular, va a poder orar por el hermano, por sus riñones, por su corazón, por su cerebro, por su sangre, qué sé yo, cada uno. La Biblia lo dice, yo lo creo. Dones de sanidades, no dice don de sanidad. Quiere decir que mientras unos oran y se especializan, por ejemplo, en orar por problemas que tenga en la cabeza, otros oran por problemas estomacales, otros por problemas al corazón, y así debe ser. Esto es lo que mi Biblia dice, y lo dice el apóstol Pablo inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, cuando cada hijo de Dios descubre esta identidad, descubre esta capacitación dada por el Espíritu de Dios, ¿sabe lo que va a ocurrir? No habrá enfermos, no habrá enfermos. Porque el Señor dice, yo soy Jehová tu sanador. Oiga, con todos los enfermos que están en los hospitales y las filas que hay para las operaciones, ya, pues con 500 menos o 1000 menos vamos a aliviar el sistema hospitalario. Y yo digo, Señor, por lo menos estos 500 o 600 que están aquí, que sean sanitos para que se ahorre el dinero de gastar en medicina y también permita que el costo de la medicina baje porque el cobro es exagerado debido a la alta demanda que hay. Mi amado, esto es lo que mi Biblia dice, hay diversidad de dones, diversidad de ministerios, diversidad de operaciones. A cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. A cada uno, de acuerdo a la identidad, de acuerdo a la capacidad de cada uno. Mi amado, yo estoy seguro que estoy hablando aquí a personas. No tengo dudas que estoy comunicándome con hijos de Dios que tienen estos dones guardados dentro de sí. Cuando una criatura nace, cuando un hijo nace, uno no sabe la capacidad que Dios le va a dar en el futuro. No sabe la inclinación que trae hacia ciertas artes. Nuestros 4 hijos, igual que en el caso de sus hijos, tienen diferente inclinación. Uno es músico. ¿Sabe qué es músico? Fue a la universidad a estudiar batería, él toca la batería. Es profesional, estudió ingeniería en sonido. ¿Ya? Otro estudió para ser pastor en Estados Unidos, es una profesión. Él está aquí, él es el que va a predicar en la iglesia el sábado 7. El otro estudió ciencias políticas y el otro estudió idioma, inglés y español. Esa es su profesión. Cada uno tiene una profesión y en su casa es lo mismo. Todos tenemos, yo tengo varios hermanos, cada uno tiene una inclinación por algo, una atracción por hacer algo distinto, una inclinación. Y eso es porque hay un don guardado en cada uno. Entonces tú ya tienes esa capacidad. Pero aquí viene lo delicado. Lo voy a gritar. Tienes que preocuparte por encontrar esa capacidad, esa identidad que te va a permitir desarrollar por el Espíritu Santo el don, los dones, los ministerios que están guardados en ti. ¿Te acuerdas lo que dije en el programa anterior?
si no lo viste, debes orar. Porque la oración te enseña a depender de Dios, a inclinarte ante Él, te da instrucciones. Es en oración cuando yo oigo la voz de Dios. No es cuando estoy viendo televisión, viendo un partido o comiendo. Normalmente es cuando estoy en oración. Se sensibiliza nuestro espíritu y escucho la voz de Dios. Cuando estoy escuchando la palabra, escuchando una predicación, escucho la voz de Dios. Cuando estoy adorando, me conecto con Él. Se transmite esta revelación. O cuando estoy leyendo la Escritura. Leer la Escritura, leer la palabra, orar y adorar son 3 medios de gracia que nos permiten descubrir nuestra identidad, descubrir quién soy yo. Y ahí yo siento de ir a orar por este hermano, yo siento de hacer esto, yo me siento inclinado para esto, para el otro. Cuando viene alguien con algún don, ahí andan todos. Vino uno de los famosos cantantes, ahí andaban todos cantando y cantando como el cantante que estuvo en tal fecha acá. Todos queriendo copiar. Hermano, dice, a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. A este un don, a este otro don, a este otro don. Palabra de ciencia, palabra de sabiduría. Pedro tuvo ese don actuando en él cuando fue perseguido y le dice, díganme ustedes, ¿a quién vamos a obedecer? ¿A Dios o a los hombres? Dice, no, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El mismo Pedro, que había arrancado cuando detuvieron a Jesús y se lo llevaron preso, ahora decía, yo no voy a obedecer a los hombres, voy a obedecer a Dios. Palabra de sabiduría, palabra de ciencia, de conocimiento, revelación, palabra que tiene que ver con lo que está guardado en el corazón de Dios y es revelado a alguien para decirle, ese plan que tienes está en el propósito de Dios y Dios va a honrar ese sueño que tienes en tu vida. O cuando estás preparado para comenzar una empresa, un negocio, la palabra de sabiduría dice, no hagas esa empresa, no te va a ir bien. O comienza esto, yo sé que parece difícil, pero dale para adelante. Y así entonces el Espíritu de Dios nos ha capacitado para cosas sobrenaturales, que tiene que ver con lo natural, pero trasciende lo natural, sobrepasa la lógica, sobrepasa la comprensión humana. Esto es lo que está guardado en ti para que tú lo actúes, para que tú lo desarrolles, para que tú llegues a ser todo lo que Dios quiere que seas. Sé todo lo que Dios ha planeado que seas, porque Él te ha capacitado en tu ADN espiritual, en el ADN natural. Como les dije, yo estudié electricidad, que ni siquiera trabajé como 3-4 años apenas en mi profesión como técnico electricista. Pero tengo otro título ahora, que es ministro al Señor. Entonces, lo mismo contigo, lo mismo. Así como yo estoy aquí, tú tienes una función que cumplir. Me decía un hermano, pastor, y esto realmente me conmueve, me decía, pastor, un hermano muy sencillo, desde que yo lo escuché en la Radio Armonía hace 10 años, Dios me ordenó orar por usted. Yo oro todos los días por usted. Todos los días le pido a Dios que le dé sabiduría, que lo rodee de gente sabia, que lo apoyen, que lo guarde de gente mala. Todos los días yo oro por usted, pastor, y yo no tenía idea. Hace 10 años estoy orando por usted. Mire, un hermano en Cristo, que yo ni sabía que oraba por mí, por una orden divina. Y yo también sé que hay personas que están haciendo esa tarea, entre ellos mi mamita, que está en Penco todos los días ora por mí. ¿Se da cuenta? Pero ¿quién da la orden? Dios. Le capacita, le da el tiempo, le da el espacio, le da la gracia de doblar sus rodillas y de orar, porque uno a veces está tareado para allá y para acá, que apenas tiene tiempo, un ratito de media hora del día, para orar y estar tranquilo, porque corre y hace muchas cosas, pero alguien está orando. Contigo es lo mismo. Entonces hay un sentido de satisfacción, porque el hermano me dice, ahora que lo veo, pastor, cómo Dios lo usa, yo digo, gracias, Señor, que yo estoy orando por mi pastor para que haga esto. Y eso es lo que Dios quiere. Así como yo voy a orar por ti, tú oras por todo el cuerpo de Cristo, orar por el futuro o la futura presidenta de Chile, para que sea quien Dios nos dé, que no sea elegido por el hombre, sino sea escogida por Dios, a través del voto del hombre, por supuesto, pero que Dios sea glorificado. Amén. Vamos a orar, pero nos queda apenas un par de minutos y no quiero pasar esta oportunidad de orar. Amén. Padre, en el nombre bendito de Jesús,
Oro por cada uno de mis oyentes, cada uno de los televidentes, cada uno de mis hermanos, tus hijos preciosos que han estado atentos a esta señal, a este programa. Por aquellos especialmente que tienen un anhelo por descubrir su verdadera identidad espiritual y que aún no saben los dones, ministerios y tareas que tú le has asignado a cada uno. Oro, Dios mío, que tu nombre sea glorificado, que tu gracia se derrame sobre ellos. Te pido, Señor, que te glorifiques en ellos para que descubran esa gracia, esa capacidad, esa bendición de servirte de manera sobrenatural. Señor, declaro que tu Espíritu Santo ya, de acuerdo a la Escritura, les ha capacitado y que ellos van a ser movidos por tu Espíritu para descubrir y traer a la luz toda esa gracia que el Espíritu ya depositó en cada uno. Glorificado seas, Padre, en el nombre bendito de Jesús. Amén. Antes de terminar, como siempre, quiero decirles algo que se me estaba quedando en el tintero. Nos quedan estas próximas semanas, los 15 días antes de las elecciones, vamos a estar orando todos los días en el templo. Los servicios desde las 7:30 hasta las 9, sin embargo, la oración va a estar todos los días, el templo está abierto para venir a orar. Alameda 341, todos los que sientan en su corazón venir a interceder para que Dios nos dé una presidenta conforme a su corazón. Dios sabe quién es y nosotros vamos a pedir que sea conforme a la voluntad del Señor. Amén. Vengan a orar con nosotros. El templo va a estar abierto todo el día, desde el día lunes 2 hasta el mismo domingo 15. Alameda 341, Alameda 341, Metro Universidad Católica. Recuerde siempre que no importa las circunstancias que puedan estar rodeando, afectando su vida, Dios ha declarado en su palabra que usted es un hijo bendecido, tú eres una hija bendecida y somos bendecidos para bendecir. Amén. Nos vemos. Esta ha sido una presentación del ministerio Bendecidos para Bendecir. Y si usted no tiene un lugar donde congregarse, le invitamos a nuestras reuniones. Domingo, 10:30 y 18:30 horas. Jueves, 19:30 horas, celebración y enseñanza. Visítenos en Alameda Bernardo Higgins, 341, Santiago Centro. O llámenos para oración y consultas al 2-633-0184. Recuerde, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Bendecidos para bendecir.